El desempleo juvenil se ha convertido en el planeta, casi sin excepción, en un problema social de grandes magnitudes. El Invisible ha invitado esta noche a Alison Ruston, canadiense, a Clara Beale, que es mezcla de británica y de francesa, papá y mamá de cada del dicho distinto, y Bruno Rojas, que es boliviano, investigador del CELDA, de la Unidad de Empleo. Don Bruno, cuéntenos el trabajo que han hecho ustedes para estudiar la cantidad y la calidad del empleo juvenil en nuestro país. Buenas noches a las tres. Buenas noches, Hombre Invisible. Muchas gracias por la cobertura, la invitación. Desde el año 2008 venimos realizando varias encuestas en las ciudades capitales principales del país. Estamos hablando de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto. Y estas encuestas nos han permitido acercarnos a lo que significa la problemática del empleo, la situación de los trabajadores, de las trabajadoras en el país. Entre los indicadores y la información que nos permite estas encuestas, tiene que ver con la situación de los jóvenes. Estamos hablando de esa población de 15 a 24 años. Y en ese marco, y con esa información que, reitero, proviene de las encuestas, es que nos llama poderosamente la atención la situación de los jóvenes, el empleo juvenil en el país, fundamentalmente en el área urbana y en algunas ciudades, como pasa en el caso del Alto, donde las características de lo que significa el empleo de los jóvenes adopta otras características mucho más dramáticas. Si hablamos de desempleo, Hombre Invisible, nos encontramos que la tasa de desempleo, es decir, la cantidad de jóvenes que no estaban trabajando el año 2011 en las ciudades que hemos mencionado, era del 14.5%, que duplica o duplicaba en ese momento a la tasa general de que se había registrado en este año. Es decir, en ese año hablamos de un 7.9%, casi un 8% de tasa de desocupación en el país. Esto nos está mostrando una cara, digamos, preocupante, porque si bien en general el desempleo ha disminuido, nos encontramos con que la situación de la desocupación se ha ido concentrando en ciertas poblaciones, como el caso de los jóvenes, reitero, de 15 a 24 años, pero también se ha ido concentrando en las mujeres y en la población más pobre, y particularmente en los profesionales o gente con mayor educación, en este caso. En ese marco, Hombre Invisible, es que estos datos, que son parte de los estudios, de las publicaciones que hemos realizado hasta ahora, queremos también difundirlo, hacerlo conocer a través de otros medios, por ejemplo, Bruno, en un video. Ya, don Bruno, seguiremos hablando. Alison Ruston, cooperante de Curso Internacional, investigadora del CELDA. Alison, el tema del desempleo juvenil ha adquirido dimensión mundial. ¿Por qué? Porque, bueno, una cosa ha sido la crisis, podríamos decir, pero parece que eso ha sido una fuerza más fuerte en otros países, como en Europa, como ha mencionado la Claire. Y también, bueno, aquí puede tener que ver también con una economía un poquito débil. También, y bueno, algunos sectores, como dice el Bruno, están sufriendo más por eso, y uno son los jóvenes y las mujeres también. Claire Beale, es decir, ¿qué experiencia usted, que es investigadora del CELDA, coordinadora de un video que vamos a ver un resumen enseguida? ¿Qué pasa en Europa también, que el desempleo juvenil es tan alto y tan preocupante para las sociedades de sus países? Y buenas noches. Buenas noches. Sí, la situación en Europa es un poco similar a la situación en Bolivia, que es un resultado de la crisis financiera, que significa que hay mucho desempleo y lo que permite una explotación de la fuerza laboral, una mayor explotación de la fuerza laboral, y especialmente los jóvenes, que no saben sus derechos laborales y son mucho menos protegidos. ¿Por qué los jóvenes son menos protegidos y son los más liberales? Bueno, como hemos visto con el CELDA y en el vídeo que hemos hecho sobre el tema aquí en Bolivia, los jóvenes pueden ser
más explotados porque no tienen cargos familiares, son más flexibles para horarios, etc. Y como no saben sus derechos, entonces es más fácil para los empleadores de usar estos hechos para hacerles trabajar más horarios para menos salarios. Alison Ruston, que es canadiense, cooperante de curso internacional, investigadora CELA. Claire Bill, que es mitad francesa, mitad inglesa, que es investigadora del CELA. Y Bruno Rojas, investigador del CELA en la unidad de empleo o desempleo. ¿Nos aguardan, por favor? El desempleo, la epidemia más preocupante en el planeta, pandemia anti-jóvenes. Nos va a hablar Claire Bill sobre un video que han producido para Celda. Su vendrá enseguida. Claire lo va a presentar. ¿Nos aguardan, por favor, invisibles? Claire Bill, coordinadora del video que ustedes van a ver en un resumencito, es investigadora del CELA, y ella nos va a hacer una brevísima introducción. Claire, please. Nos fuimos a entrevistar a los jóvenes en el Alto, en La Paz, mayoritariamente, para que nos cuenten un poco sobre la explotación y las dificultades que están encontrando cada día en sus trabajos. Obviamente no hemos podido poner todo en el video, que dura unos 15 minutos nomás, pero nos pintan una imagen muy dura, muy fuerte sobre las condiciones laborales de los jóvenes en Bolivia. Y el objetivo del video era para generar un debate público, llamar la atención del gobierno y de la sociedad sobre esta problemática y ojalá quizás encontrar soluciones. Vamos al video. El empleo juvenil es un problema de enorme importancia social en el país y también a nivel global. Las economías crecen, pero generan cada vez menos empleos y particularmente en países donde la población joven es muy importante, como ocurre en Bolivia. El empleo estable y de calidad no está al alcance de la mayor parte de los jóvenes. Vemos que los empleos a los que acceden son mal remunerados, con duración temporal, con jornadas laborales que muchas veces superan la jornada normativa de 8 horas y en general en condiciones de trabajo, digamos, muy precarias. Yo he comenzado con mis 14 años a trabajar la primera vez. Faltaba economía y entonces yo me puse a trabajar de sirvienta. El sueldo era muy poco, pero en algo salvaba. Y luego seguí a los 17 años, también me metí a trabajar como niñera. Estudiaba al mismo tiempo, medio tiempo trabajaba y medio tiempo estudiaba. Era muy difícil porque entraba a las 6, tenía que salir a las casi 1 y en el colegio entraba a las 1:30. La verdad es que yo empecé a trabajar el año pasado, con mis 16 años, y también sí, falta de economía también, porque yo vivo sola con mi hermanito. Mi mamá está lejos, entonces nos envía dinero, pero a veces no nos alcanza para los dos, entonces a la fuerza tuve que empezar a trabajar. Pero también sí, el sueldo era muy bajo, un poco perjudicial, pero es necesario también. Empecé a trabajar por el motivo de que falleció mi hermana y por tal razón nos hemos acumulado con mucho dinero. Trabajar uno para sostener a mi familia, para sentirme digno también. Es muy triste, digamos, cuando no consigues un trabajo estable. Uno se podría preguntar por qué hay algunos jóvenes que aparentemente aceptan estos trabajos precarios como si fuera un acto voluntario, ¿ya? En realidad no es un acto voluntario, ni es una elección personal el tener este tipo de trabajos. Lo que ocurre es que cuando la demanda de trabajadores es escasa en una economía, en un mercado laboral, entonces la gente tiende a aferrarse, ¿no es cierto?, a cualquier
ocupación, sobre todo cuando necesitan trabajar, cuando provienen de hogares de ingresos bajos, ¿no es cierto?, donde la ayuda familiar ya prácticamente no existe y donde es necesario que ellos contribuyan al ingreso familiar. Algunos trabajan para ganar experiencia, que es elemental, ¿no es cierto?, para seguir su trayecto laboral. Otros que ya están más calificados quisieran aplicar sus conocimientos en el trabajo, y otros más se vuelcan al mercado laboral porque necesitan generar un ingreso, ya sea personal o familiar. El trabajar es una forma de que cada persona pueda aprender a desarrollarse por sí misma, no tiene que estar dependiendo de los padres, sino cada persona aprende una experiencia, gana una experiencia en el trabajo. Y por ganar experiencia sí lo aceptaría, aunque no me pagasen nada y comenzaría de tempranas horas hasta tarde, yo sí aceptaría. Para trabajar te piden experiencia y no, la verdad nosotros los jóvenes no tenemos experiencias en ese tipo de trabajos. Comencé a trabajar a mis 12 años, trabajé de ayudante de albañil. Podría decir que fue el peor porque a veces no me pagaban, me astillaba mucho la mano. Actualmente trabajo en un instituto, dicto clases de matemática, física, química, pero la verdad no se gana mucho. Me gustaría, no sé, trabajar como antes con una empresa, porque por lo menos con la empresa se me hacía más cómodo porque tenía más dinero. Ahora me siento un poco preocupado porque no hay mucho ingreso económico. Bruno Rojas, investigador del CELA, de la Unidad de Empleo, Alison Ruston, que es cooperante de curso internacional e investigadora del CELA, ella es de Canadá, y Claire Beal, que es coordinadora del video, ella es de papá inglés y mamá francesa. Claire, muy bien. Bruno, su conclusión, por favor, de esta investigación que han hecho y del video que hemos visto en resumen. Queremos aprovechar, Hombre Invisible, estos minutos, en sentido de que con el objetivo de destacar la importancia de la problemática de los jóvenes con relación al empleo. Tenemos justamente, más bien hemos difundido una invitación a todos los jóvenes, investigadores, a toda aquella gente que está vinculada a la problemática del empleo juvenil, una invitación referida a que nos hagan llegar a la página web del CEDLA, www.cedla.org, y a otras direcciones que son parte de esta convocatoria, para que nos envíen sus artículos, documentos, tesis, tesinas y otras producciones referidas al desempleo juvenil. Esta invitación es abierta, reiteramos, nos hemos fijado un plazo inicial de hasta el 15 de noviembre para recibir todos estos trabajos. El objetivo es tener una biblioteca virtual sobre el desempleo juvenil, pero al mismo tiempo también queremos invitar a todas las organizaciones juveniles, organizaciones sociales, laborales, interesadas o interesados en el video que justamente pudimos apreciar, para que puedan contar con este material y esperemos que sea un instrumento para debatir, poder conversar sobre esta problemática tan importante en nuestro país y en el mundo. Alison Ruston, canadiense, cooperante de curso internacional, investigadora de CELA. ¿Cómo es el desempleo juvenil en Canadá hoy? Cifras y cuéntenos si hay más mujeres. Como decía don Bruno Rojas, estamos hablando de 18 a... 15 a 24 años. 15 a 24 años. Bueno, en Canadá. Sí. Más o menos yo diría que está más baja la cifra en Canadá, pero los jóvenes ahí encuentran problemas muy similares. Hay explotación en la forma de bajos salarios, están ganando mucho menos de lo que merecen mucho tiempo, y también están aceptando trabajos por debajo de su calificación. Y eso es una cosa muy triste porque no tienen la oportunidad de desarrollarse. Claire Beal, ¿cómo toma usted ese tema de lo que dice Alison, que los jóvenes toman trabajos que van por debajo de su calificación profesional, sea en instituto técnico, sea en la universidad? Sí, es una cosa que pasa en Europa también mucho.
La gente sale de la universidad y por falta de economía y falta de trabajo aceptan trabajos mucho menos calificados. También aceptan pasantías que no son pagados, que es una forma de explotación para ganar experiencia, y hay muchos jóvenes que trabajan muchos meses, años sin sueldo para poder ganar experiencia. ¿Dónde aprendió el español tan bonito? Yo en Europa, en España. En España. ¿Cuánto tiempo lo estudió? Muchos años. Muchos años, con razón. Bruno Rojas, ahora sí, investigador del CELDA, su mensaje, su despedida. ¿Qué características tiene el desempleo juvenil en Bolivia en general? Hay poca demanda de trabajo, los jóvenes están poco preparados. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestras chicas y chicos no acaban de encontrar empleo, o no acaban de encontrar un empleo acorde con sus capacidades o sus deseos honestos. Tenemos un tipo de economía, hombre invisible, que genera poco empleo. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico se concentra en pocos sectores: minería, hidrocarburos, no en aquellos donde se genera mayor empleo. En segundo lugar, porque el empleo que se genera es de mala calidad. Si hablamos de los jóvenes, estamos hablando que los empleos más inestables, la inestabilidad laboral, afecta más a los jóvenes. Los salarios, los ingresos percibidos son más bajos en el caso de los jóvenes. No tienen protección social, por cuanto solamente 15 a 17 de cada 100 jóvenes están aportando para la jubilación y lo que significa la seguridad social de largo plazo. Estamos hablando que pese a una mejora importante de la calificación laboral, estamos hablando de técnicos más profesionales, con mayor educación, esas cualidades y esos atributos ganados por los jóvenes no condice y genera una ruptura con lo que significa el mercado de trabajo. El mercado de trabajo requiere más personas o trabajadores con poca o sin ninguna calificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sencillamente, digamos, la actividad económica en nuestro país se concentra con mayor fuerza en las micro y pequeñas empresas, los sectores más atrasados, donde la tecnología es muy limitada, el trabajo manual es mucho más intenso, se concentra en actividades improductivas, comercio y servicios, donde precisamente, por ejemplo, la investigación, un mayor uso de lo que significan recursos tecnológicos, no precisamente son, digamos, en este caso prioritarios. Entonces son estas características que hacen que la economía y el mercado de trabajo, las posibilidades de trabajo que tenemos en el país no están a la altura de esta mejora de la calificación y de los estudios de los jóvenes. Y esto genera, obviamente, los problemas que estamos comentando, y entre esos, algo que quiero destacar, el desempleo ilustrado. El desempleo ilustrado significa aquella desocupación que afecta precisamente a la gente con mayor calificación. Y en este caso, solamente un dato: cada año, según datos de Fundapro, egresan y se titulan de las 58 universidades que tenemos en el país, privadas y públicas, 170.000 personas. De esos 170.000, alrededor de la mitad consiguen trabajo, y más o menos la mitad de esos que consiguen trabajo obtienen un trabajo en el área que les corresponde. Entonces, ahí estamos hablando de varios temas, de varios problemas, de varias tensiones que son necesarias de tomarlas en cuenta. Muchas gracias, Bruno Rojas, investigador del CELDA, Alison Ruston, cooperante de curso internacional y también investigadora del CELDA sobre el tema del desempleo juvenil. Su despedida. Sí, buenas noches. Bueno, ha sido un gusto estar aquí. Gracias por tenernos aquí. Y también, como quisiera reiterar también lo que ha dicho Bruno sobre la invitación, sería un gusto que nos lleguen los documentos ajenos de CELDA, para que así todos juntos, así el público, pueda aprender entre sí. Y también, si quisiera ver el video completo, pueden ir a YouTube, está ahí, se llama Piden Poco, perdón. Piden mucho. Piden mucho, pero pagan poco, disculpe, pero
Sí, buenas noches, muchas Claire gracias. Bill, su despedida, muchas gracias y buenas noches. Gracias igual para estar aquí. Ha sido una buena oportunidad para poner esta problemática en la mesa, para llamar la atención de la sociedad sobre esta problemática y esperamos que todo el mundo pueda ver el video en YouTube.